Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro canal de Micro con Lengua. Hoy vamos a hablar de tuberculosis. Vamos a hacer un enfoque en tuberculosis, no tanto en la patología, sino en el Mycobacterium tuberculosis. Y vamos a hablar de sus cultivos y de cómo hacemos para diagnosticar Mycobacterium tuberculosis. Las micobacterias, la Mycobacterium tuberculosis es la más importante de todas las micobacterias. Va a causar la tuberculosis, que es una enfermedad que existe desde los tiempos bíblicos, así como la Mycobacterium leprae. Y ambas bacterias se tienen con Zionism. Vemos todo un fondo azul y las bacterias así en rosita. Y vamos a cultivarlas con Lowstein-Jensen, que es ese medio verdito donde las bacterias van a crecer así operculadas. Lo que sí hay que aclarar que la Mycobacterium tuberculosis la cultivamos con Lowstein-Jensen, pero la Mycobacterium leprae no la vamos a cultivar. No se cultiva. Simplemente podemos hacer un Lowstein-Jensen modificado para ver la Mycobacterium leprae. Cultivos de Mycobacterium tuberculosis también podemos usar esa que es el Maudit Puff, que es un cultivo, ya está como, ¿cómo decírselos? Es automático. La cosa ya está hecha, simplemente pones la bacteria y ya se hace todo. Y dura muchísimo menos, ya que los Lowstein-Jensen, para descartar una muestra teníamos que gastar 8 semanas, 2 meses, para que la bacteria empezara a replicarse. Y eso tiene que ver con la tasa de replicación de la bacteria. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis tarda un día entero en pasar de 1 a 2 bacterias. Y en comparación, E. coli, todas las E. coli tardan más o menos 20 minutos para pasar de una bacteria a 2 bacterias. Entonces, esa diferencia entre la velocidad de replicación es lo que nos va a dar esa tardanza en el cultivo que tienen las micobacterias tuberculosas. Y la Mycobacterium, entonces, la tuberculosis puede ser una patología respiratoria, una patología diseminada. La patología respiratoria puede ser una primoinfección y y vamos a tener muchos caminitos. En fato lo vimos, pero vamos a tener el caminito, o lo vamos a ver, vamos a tener el caminito de una primoinfección y hubo una resolución y la persona es sana, pero ya tuvo contacto con la micobacteria. Podemos tener una primoinfección y quedó la bacteria ahí guardada en el pulmón. ¿Por qué? Porque la bacteria forma adentro del pulmón, la bacteria no forma, mentira. La bacteria va adentro del pulmón y los macrófagos intentan fagocitar esa bacteria, logran fagocitar la mayoría, pero no logran fagocitar todas y no logran matar. Entonces los macrófagos liberan citoquinas, liberan interferonas, lo que sea de inmuno que liberen, y dicen, che, linfocitos, no puedo contener a esas bacterias. Entonces, agarra las bacterias agarran los linfocitos y vienen a ayudar lo que son los macrófagos, y de esa forma formamos un granuloma. Y por afuera de ese granuloma vamos a intentar hacer una fibrosis. Entonces los granulomas son elementos de protección al cuerpo formados por el sistema inmune, ya que nos pueden destruir un cierto patógeno. También se usan los granulomas, por ejemplo, para el tatuaje. El tatuaje forma un granuloma porque es un elemento que los macrófagos no pueden deshacerse de él. Entonces van a formar una respuesta inflamatoria alrededor de ese elemento para proteger el cuerpo de ese elemento. Entonces, si yo tengo un granuloma formado, ese granuloma puede progresar en el tiempo, o sea, quedarse ahí del tiempo, y se progresa a calcificar o quedarse ahí. Si la persona tiene, después de muchos años, no sé, tuvo tuberculosis con 20 años, esa primoinfección, y a los 50 tiene una inmunosupresión porque tuvo un trasplante, o tuvo cáncer, o tiene HIV, o lo que sea, ese granuloma puede deshacerse, puede perder la capacidad de proteger el cuerpo de esas micobacterias. Y si tengo todavía micobacterias vivas ahí, puedo causar una tuberculosis por segunda vez. No va a ser la prima infección como sería de la primera vez, pero puedo volver a tener la tuberculosis. Respiramos, ¿no? Lo mismo pasa entonces con la vacuna. Ponemos la BCG, que es la vacuna de la tuberculosis, ponemos en todas las personas. Yo tengo, ¿dónde tengo? Acá, tengo acá la marquita, tengo acá la marquita, eso es un granuloma
de Mycobacterium, pero no del tuberculosis, sino que se usa Mycobacterium bovis, que tiene antígenos parecidos al de la Mycobacterium tuberculosis. Ahora, ojo, porque si me agarras el Murray, que es el libro de cabecera de microbiología, si agarras el Robbins, que es el libro de cabecera de patología, me vas a decir, me dicen que la PDD es positiva cuando la persona tiene la infección. Y vos me decís es un examen de lo que sea y yo te echo, te echo de mi examen. ¿Por qué? Porque todos los docentes de tanto de microbiología, cuanto de patología, cuanto de inmunología, aclaran que la PDD es positiva cuando hay una infección, cuando no estamos hablando de un lugar donde circula tuberculosis y un lugar donde no vacunamos de la tuberculosis. Vos, yo, que tenemos la vacuna de la tuberculosis, si nos inoculamos la PDD, nos va a dar positivo, nos tiene que dar positivo, mejor dicho, porque tenemos una respuesta inmune suficientemente fuerte para que dé positivo ese examen. Si no nos da positivo, no fuimos vacunados, nunca tuvimos contacto con esa infección, por eso no tenemos respuesta inmune habilitada, respuesta inmune secundaria para atacar el Mycobacterium tuberculosis, o directamente no tenemos sistema inmune. Si no tenemos sistema inmune, estamos en una inmunosupresión y por eso no podemos atacar la bacteria. Y esa es la explicación de por qué la PDD me da positiva y yo no tengo tuberculosis. Esa es pregunta de choice, de micro 1 y de micro 2. Así que sépanlo. Y es una boludez. Y es una pregunta que es justamente porque todos los docentes decimos por qué la PDD puede dar positiva aunque no tengamos tuberculosis y por qué es distinto de los libros y los alumnos no prestan atención. Entonces ponen esa pregunta en los choice porque es una, entre comillas, trampa para saber si ustedes leyeron las cosas sin prestar atención en las clases o simplemente fueron agarrando las cosas por osmosis. Entonces, si yo no puedo hacer la PDD a las personas, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis? Vamos a hacer un esputo. Voy a agarrar un frasquito, ese es un vaso mío, te tomo una jugo, bueno, no importa. Voy a agarrar un frasquito y voy a hacer que la persona escupa en ese frasquito. Ese frasquito lo voy a llevar al microscopio, lo voy a tener con Geo Nielsen y voy a ver si tengo bacilos. Eso es una baciloscopía. La cantidad de bacilos que vea por círculo de microscopio, por campo, ahí está la palabra, por campo, va a darme si la persona tiene o no una tuberculosis. Después que yo hago la baciloscopía, puedo mandarla al medio educativo, que es la Einstein Jensen, o el medio de rápido, que es el MALDI-TOF, que es un medio de identificación de bacterias muy rápido, es mucho más rápido que las 8 semanas que estamos usando. El medio MALDI-TOF en Cava está disponible. Hay algunos hospitales que lo hacen y los otros hospitales, los que no hacen, mandan sus muestras a ellos. Y hace así, en una semana ya sabes qué bacteria es, ya sabes la resistencia antibiótica, ya sabes todo. Entonces es mucho más práctico do que las 8 semanas que teníamos que esperar, más de 8 semanas que teníamos que esperar con los Stengers. Bien, el Mycobacterium leprae se puede tener con Zionisan. Podemos modificar ese Zionisan para ver mejor el Mycobacterium leprae, pero lo vamos a ver en Zionisan. Y se ven así a conglomerados, haciendo como un conjunto, una colonia de bacilos. Y la lepra es una, de lo demás, la bacteria es igual a la de tuberculosis. Y la lepra tenemos una clínica que va a ser muy abrangente. Podemos tener una lepra lepramatosa o una lepra tuberculoide. Y esa lepra nos va a dar esa división de la clínica entre personitas que tienen solamente manchas y personas que tienen como ya crecimientos esofíticos. Y hay una destrucción de los huesos, una destrucción de lo que son del tejido subcutáneo, también tejido blando por esa persona. Por esa bacteria en esa persona, perdón. Quedó medio confuso. La lepra, entonces, es una patología que está desde tiempos bíblicos, de hecho está descrita en la Biblia, y lo que vamos a tener es que es medio rara, y les voy a ser muy sincero acá. Nadie sabe muy bien cómo funciona la transmisión, porque se supone que la transmisión es de paciente a paciente, de persona a persona, pero hay casos de personas que viven muchos años con otras personas que tienen lepra y nunca la desarrollan, y hay personas que están en contacto pocos días o pocos meses y se contagian. Entonces tiene que ver un juego
no solo de una predisposición física, una predisposición, ponerle genética a la lepra, y también un sistema inmune, un juego entre el sistema inmune y la bacteria, y qué tipo de bacteria o qué, qué mutaciones tiene esa lepra que estoy teniendo para poder hacer el juego entre enfermedad o no enfermedad. Espero que hayas aprendido. Mycobacterium tuberculosis es una de mis bacterias preferidas. Siempre me encantó dar esa clase de Mycobacterium, de tuberculosis. Me parece un tema importantísimo, ya que estamos hablando de personas que capaz no tienen muchos recursos y necesitamos actuar bastante rápido y actuar de forma concisa y de forma práctica para poder mejorar la calidad de vida y disminuir la tuberculosis en nuestro medio. Es una patología súper diseminada en Argentina y por eso tenemos que trabajar de forma conjunta, no solo Argentina, América Latina, de forma conjunta con los sistemas de salud para poder disminuir la Mycobacterium tuberculosis. Y si te gustó mi clase, sepas que tengo varios cursos de microbiología donde podés ser mi alumno, podés estar en contacto conmigo, podés tener clases en vivo conmigo también. Y doy cursos tanto para alumnos cuanto para médicos que quieren volver a repasar unas cosas de microbiología. Abajo les dejé el link de mi página y de mi tienda, y también obviamente no dejen de suscribir al canal, por favor, y poner, obvio, me gusta en ese, en ese video, y poner qué otros temas quieren que hablemos acá en el canal.